Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización, realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan. Qué alegría regresar a este espacio radial que nos permite conectarnos con esto de ser iglesia a partir de conversaciones maravillosas que nos permiten crecer y fortalecer nuestra fe. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones para la Alianza Radial Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden que también estamos en YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Yo soy Valentina Vélez y les estaré acompañando desde aquí con todo el amor, María Camila Parra, editora audiovisual desde el máster. Hoy regresamos a este espacio radial con un tema que clama a gritos atención. Resulta que el 22 de abril es celebrado en todo el mundo el Día de la Madre Tierra. Su promotor, un senador estadounidense, proclamó este día justamente para crear conciencia común sobre los problemas que tenemos en el medio ambiente, la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y muchas preocupaciones que hacen parte de este pensamiento. Es justamente un día para rendir homenaje y reconocer a la tierra como un hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, como lo hemos valorado de diferentes maneras. Es justamente un día para que lo honremos. Es por eso que como cristianos no queremos hacernos ajenos a esta realidad. El Papa Francisco lo ha dicho, de hecho, en una encíclica preciosa que escribió hace algunos años, Laudato Si. Es necesario que nosotros nos hagamos corresponsables de este cuidado. No es un tema ni de gobiernos, ni de organizaciones no gubernamentales. Es un tema que nos corresponde a todos porque es el hogar de todos, la casa común. Como siempre, en Al Día con la Iglesia Radio, traemos invitados que nos permiten tener perspectivas distintas de las cosas, conectarnos con esas realidades y los traemos justamente para que todos aprendamos. Uno de esos y que está acompañando nuestra mesa hoy es el padre Juan Carlos Velázquez. Él es párroco de Nuestra Señora de la Anunciación. Es un ser humano y un sacerdote supremamente sensible con lo que ocurre a nuestro alrededor, lo social, lo ambiental, que luego entenderemos por qué no lo podemos separar. Y bueno, está aquí con nosotros. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo muy especial para todos y todas los radioescuchas y todas las personas que nos acompañan en este programa. Bueno, y nos acompaña también en esta mesa Santiago Urbano. Él es comunicador social, es un laico comprometido, es un joven que se apasiona también, es muy sensible con todo lo que acontece en nuestro entorno, es apasionado por los árboles, se sabe el nombre de muchos de ellos y siempre le ha permitido conectarse con esto. San Francisco de Asís, un santo al cual admira bastante. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Valen, padre, muchas gracias por esta invitación. Bueno, y como siempre, antes de entrar en materia, los queremos invitar a escuchar las palabras de nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo, que hoy nos trae un editorial en voz de nuestro director para las comunicaciones, Santiago Roldán. Los invito a escucharlos y ya regresamos. Para esta edición editorial de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, él compartió: Día de oración por Colombia. Apreciados sacerdotes, diáconos religiosos y fieles laicos, desde el año 2017 la Conferencia Episcopal de Colombia instituyó el Día de la Reconciliación, que debe celebrarse cada año el 3 de mayo, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. El pasado 8 de abril, la presidencia de la conferencia, viendo el momento que vive el país y considerando que estamos en el año de la oración como preparación al Jubileo de la Esperanza, ha invitado para que el próximo 3 de mayo tengamos una especial jornada de intersección por nuestra patria. En la convocatoria se dice: la compleja situación que atraviesa el país pide a gritos nuestro compromiso de iglesia para sanar a Colombia. La multitudinaria marcha pacífica que ha tenido lugar el pasado domingo en las principales ciudades nos muestra que en verdad hay preocupación, temor e inconformidad en amplios sectores del pueblo colombiano. Pero es preciso ver que más allá del proyecto político y de las puntuales medidas administrativas que generan descontento, en Colombia pueden estar amenazados los fundamentos mismos de la sociedad.
En efecto, la constitución sólida de un país se asienta sobre el respeto a la dignidad humana, la estabilidad de la familia, la defensa de la verdad, la justicia social, la educación en valores, la estabilidad democrática, la honesta administración y la cultura de la fraternidad. Nos haría mucho bien reflexionar en este momento la doctrina social de la Iglesia, que recoge respuestas a necesidades profundas de la persona humana y la experiencia de muchos pueblos en su recta organización política y social. Es además la ocasión para que ofrezcan su aporte los laicos católicos comprometidos con el bien común. El verdadero comienzo de este situarnos con valentía y lealtad en el Evangelio es buscar el auxilio de Dios mediante la oración. Esto en sí mismo ya es proclamar el primado de Dios sobre todas las cosas, base esencial de un planteamiento sabio y con futuro para nuestra sociedad. Necesitamos orar en espíritu y verdad, es decir, dando amplio espacio a la actuación del Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda llevándonos a una experiencia de lo sobrenatural y a la palabra relevada en Jesucristo que nos permite ir más allá de acciones piadosas a un encuentro directo con el Padre. En el Evangelio, la parábola del amigo inoportuno nos recuerda que Dios se deja conmover siempre por una oración perseverante. Por eso, la tradición orante de la Iglesia muestra una práctica de peticiones y súplicas que manifiesta la actitud de abrirse confiadamente a la presencia, al consuelo, a la protección, a la seguridad, que solamente pueden venir de Dios. La petición ha de estar unida siempre a la alabanza, a la profesión de fe y al amor a los hermanos. Esta invitación a hacer una especial jornada de oración es también un llamamiento a estar abiertos a las sorpresas y a los planes de Dios. Para este Día de Oración por Colombia se sugiere en lo posible un espacio de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde o al menos la mañana o la tarde de este día, con exposición del Santísimo Sacramento y con la debida organización de grupos en permanente adoración y reparación. Les pido encarecidamente, apreciados sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, agentes de pastoral y a todos los miembros del pueblo de Dios, que promovamos esta jornada y nos unamos de verdad en humilde y confiada oración para alcanzar la protección y ayuda de Dios que tanto necesitamos. Además de esto, ruego a las familias, a las pequeñas comunidades, a los grupos apostólicos, a las asociaciones laicales, que en este día y que siempre que lo vean posible y oportuno, dispongan de momentos para encomendar a Dios el camino de nuestro país con ferviente oración y con el fortalecimiento de los trabajos y demás acciones cotidianas. Así seguimos la recomendación del apóstol que nos exhorta: oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Mientras espero que esta convocatoria de la Conferencia Episcopal nos permita vivir los propósitos de este año de la oración y ayudar con nuestra intercesión y compromiso a Colombia. Los saludo cordialmente e invoco sobre ustedes la bendición de Dios. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. A nuestro pastor, gracias por sus palabras que permiten guiar también lo que somos como iglesia. Hoy, entonces, como les estaba diciendo, vamos a conversar un poquito sobre esta casa común, sobre cómo nos pide ayuda a gritos y lo importante que como cristianos no nos alejemos de esa visión. Comenzaremos entonces esta conversación. Les quiero preguntar y apelar un poquito a su historia, a sus experiencias, en qué momento han sentido los dos que tienen una afinidad importante con la naturaleza. ¿Hubo algo que sucedió en su vida o simplemente fue algo que sienten que nació con ustedes? Santi, cuéntanos. Bueno, yo sí tengo como un punto de referencia muy particular de cuando empezó como mi interés, sobre todo por conocer específicamente los árboles como parte de la naturaleza a la que pertenecemos. Y fue que una vez hubo un accidente con un profesor que yo quería mucho de mi colegio, que en una tormenta le cayó un árbol encima y murió. Y entonces nosotros, como un poco queriendo hacer un homenaje a él, quisimos ir al lugar donde murió y encontrar ese árbol. Y cuando estuvimos ahí, nos dimos cuenta como, bueno, nosotros no sabemos cómo se llama este árbol. Y yo miré al árbol del lado y tampoco sabía cómo se llamaba, ni el del lado, ni ninguno. Y gracias a Dios en Medellín tenemos muchos árboles, y la incapacidad de nombrarlos, de nombrar esas coespecies que habitan con nosotros,
me impresionó mucho, digamos. Entonces empezó como un interés por conocer más sobre eso y llevándolo como a un punto de vista más de una mirada cristiana quizás, o desde la Biblia. Es muy bonito que en el Génesis Dios invite a Adán a nombrar las cosas que él crea. O sea, Dios lo primero que hace es crear o organizar, digamos, el cosmos y el caos, y luego le dice a Adán, esto está creado, póngale usted un nombre. Y esa invitación como de Adán a poner un nombre, yo la vi un poco como reconocer el nombre de las cosas que me rodean, es también co-crear con Dios un poco como esa realidad, y eso fue lo que me pareció muy, muy bonito de eso. Demasiado interesante de pensar que lo que habita a nuestro alrededor tiene un nombre y que merece conocerse también. Raro sería que nosotros nos dijéramos humanos. Mira un humano, mira otro humano. Bueno, obviamente hay una dignificación alrededor del nombre. Gracias, Santi, por eso. Vamos a evaluarlo pues y como ahondarlo un poquito más ahorita, padre. Bueno, en mi historia personal es porque está profundamente marcado con ese tema del entorno, de la naturaleza. Mi papá siempre los paseos era en el campo y siempre él era artista plástico, él estudió artes plásticas en la Universidad de Antioquia, entonces siempre los paseos con mi hermano eran en el monte, en el campo, y siempre era llevándonos a dejarnos maravillar por la naturaleza. Incluso es muy simpático porque nosotros somos 7 hijos, pero somos 2 hombres. Entonces el uno con una incidencia, pues mi hermano, una incidencia muy fuerte por la naturaleza, entonces se hizo biólogo. Él es biólogo en la Universidad de Antioquia. Y yo con una incidencia muy fuerte en lo artístico, entonces yo soy artista plástico. Hay como las 2 ramas de la incidencia, digámoslo así, paterna. Fuera de eso, pues parte del proceso de conversión mía fue profundamente marcado por San Francisco de Asís. Entonces, por eso también el tema de la admiración y el dejarme impactar por ese laudato si, alabado sea mi Señor. Bueno, Sí. yo creo que partimos de cosas muy valiosas y es como de un sentir, y yo los invitaba justamente a comenzar la conversación con esta pregunta porque quiero que nuestros oyentes también lo piensen. De pronto, ¿en qué momento se han sentido conectados con la naturaleza? A veces lo decimos de una manera pues como muy coloquial, muy tranquila, no, a mí me encanta estar en el campo, caminar descalzo, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué sentimos y por qué nos da tanta paz? Y justamente porque no podemos entender, no podemos cuidar lo que no sentimos nuestro, no podemos ser conscientes de abrazar lo que desconocemos y que nosotros nos permitamos revisar en nuestra historia lo que ha marcado la naturaleza. Bueno, nos va a permitir hablar aquí no de un tema ajeno, sino absolutamente de un tema que nos toca a todos. Vale, y además porque hay una cosa que es muy tesa, que es esto, mira, ahora las formas de conocer no es solamente desde la academia, sino desde el sentir. Y es una de las grandes apuestas que el Papa Francisco hace, es llevarnos a sentir, a dejarnos a conocer, no solamente desde la academia, desde los conceptos racionales, sino también desde el sentimiento, desde el conocer desde el corazón. Por eso la palabra corazón con razón, que es una parte muy bonita, que es incluso ya, por ejemplo, ya ha llevado la neurociencia, cuando los científicos dicen, vea, es que ya cuando lo que ha generado en nosotros los seres humanos, el neocórtex, que es la última parte del desarrollo del cerebro humano, es donde están los sentimientos, y es conocer, digámoslo así, profundamente humano, es conocer desde el corazón. Qué bonito. Y una invitación a la que queremos seguir haciendo eco porque, como les decía desde un inicio, nuestro planeta no es que nos esté pidiendo el favor que lo cuidemos, no es que nos esté diciendo porfa, sé más cuidadoso, nos está gritando que hagamos algo por ello, y es por eso que queremos que este programa nos lleve a esa sensibilidad. Entrando en materia, bueno, el día que es nombrado el Día de la Madre Tierra, ahorita fuera de cabina, el padre nos hablaba un poquito sobre la discusión de llamarlo madre, y quisiera que le contáramos a nuestros oyentes un poquito sobre por qué no solo el Día de la Tierra y por qué acuñarle ese nombre de madre.
Bueno, esa fue una discusión muy interesante que se dio en la ONU para nombrar el Día de la Madre Tierra, sobre todo desde los pueblos originarios de América Latina, porque ellos decían, no es que no es una cosa, no es simplemente el lugar depositario donde vivimos, o no digámoslo así como el baúl donde habitan un poco de cosas, sino que es un ser que tiene vida. Incluso en el 2002 unos científicos acuñaron un concepto muy interesante sobre la Tierra, y es que la Tierra no es solamente el lugar donde se habita, sino que es la Tierra en sí misma, tiene vida, es decir, es un organismo vivo. Entonces es muy interesante eso, porque a partir de allí nosotros hemos estado escuchando, por ejemplo, los ríos, por ejemplo, como sujetos de derecho, que es una cosa muy interesante, que es el río como sujeto de derecho, o la tierra o determinado lugar como sujeto de derecho. Y es precisamente porque desde el 2002 a nivel científico se da ese concepto, que no es una teoría científica, que dice, no, es que la Tierra no es solamente el lugar donde se habita, el lugar es un lugar vivo en sí mismo. Entonces es muy, muy interesante, porque nosotros casi nunca, es un concepto totalmente nuevo, es el lugar donde es un lugar vivo en sí mismo. Entonces es un lugar muy, muy interesante ese concepto. Pues y que ahora que lo dice el padre, creo que también es una idea profundamente cristiana, pues y no en vano. Ahora que mencionas a San Francisco de Asís, San Francisco decía hermano, sol, hermana, luna, hermana, muerte. Y ese tema de la fraternidad como con lo que lo rodea, y la familiaridad con lo que rodea las cosas, que puede ser un astro, que uno diría un astro inerte allá en el espacio, pero él lo llama hermano, y eso tiene que ver como con ese sentirse parte de la creación. Y en la biografía de San Francisco de Asís, que por aquí estoy pasteleando, la que la escribió Chesterton, por si alguien la quiere leer, que es muy bacana, él decía como San Francisco de Asís era un hombre que no veía el bosque sino el árbol, que no amaba la cristiandad sino a Cristo, ni a la humanidad sino al hombre. Y esa particularización de las cosas que nos rodean, ese darle como una dignidad en particular a cada cosa que nos rodea, es una mirada pues muy, muy cristiana. Y que yo siento que ha sido una tendencia que hemos abordado cada vez más las generaciones más recientes, y que hacemos un llamado a muchas otras generaciones, y es el hecho de no sentirnos superiores porque yo creo que ha sido una de las cosas que más nos han hecho hacerle daño a la tierra, y es que nos hemos sentido dueños de ella, y lo último que somos es dueños de esto, porque incluso existió mucho antes de nosotros, seguirá existiendo sin nosotros. Y yo creo que San Francisco de Asís, ahorita lo pensaba también, ya somos 3 apasionados por San Francisco, sí hace como una nivelación sobre las cosas, ubicarlo todo en una misma línea, y como todo lo que está a nuestro alrededor merece el mismo respeto. Una persona que un árbol, que un animal. Ahorita el padre me contaba un poquito sobre una experiencia en su parroquia con las mascotas, y es porque este tema también nos implica reconciliarnos con las demás especies que habitan en nosotros. Y con eso quiero preguntarle al padre un poquito sobre ese concepto de ecología cristiana, que puede ser para nuestros oyentes o para muchos desconocido, no se entiende muy bien qué quiere decir eso. Bueno, hay que partir del término de ecología. La ecología significa el ser que en relación con el entorno. Entonces es muy tremendo, porque el término ecología no se puede desentender del ser humano. Entonces lo primero que es el ser humano y los seres vivos en relación con los demás seres. Eso es fundamental para tener el concepto de ecología. Ahora, no se puede entender una ecología, por ejemplo, con una antropología negativa, es decir, con una visión del ser humano a nivel negativo, porque incluso, por ejemplo, una ecología verde, como lo dice el Papa Francisco en Laudato Si', es decir, donde el ser humano termina siendo el culpable o el ser humano en desesperanza, sino que es todo lo contrario, el ser humano en relación con la naturaleza, inserto en la naturaleza.
eso sí, responsable de la naturaleza y en relación con el otro o con lo otro. También no se puede decir, incluso la encíclica está dada en ese concepto que es una de las encíclicas, digámoslo así, de la doctrina social de la Iglesia. Tiene esa connotación, es decir, no puedo entender la ecología como desencarnada de lo social, desencarnada de lo económico, desencarnada de mi relación con los demás seres humanos. Incluso el Papa lo plantea en la encíclica de una manera muy fuerte, cómo va hilado la ecología, cómo va hilado el entorno también con la pobreza, y cómo incluso nos hace ese llamado de ecología, economía y pobreza. Tú ahorita mencionabas el grito, pues como que la tierra grita, y el Papa dice exactamente, escuchar el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, que es justo lo que el Padre está diciendo. Y que en algunas ocasiones nosotros le restamos importancia a eso, y que hoy pues a través de la encíclica, que ya llevamos estudiándola un tiempo porque ya salió en el 2015, creo. El 24 de mayo del 2015 salió la encíclica. Ese día era Pentecostés, entonces fue muy bonito, pues como era ese llamado, digámoslo así, de llenarse todo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Incluso a mí me parece muy, muy teso como por ejemplo, desde Teilhard de Chardin, cuando habla de la cristogénesis, de cómo se va llenando todo del Espíritu de Cristo, incluso los cantos de cristológicos de San Pablo hablan también de cómo el universo entero se va llenando de Cristo. Pero me impacta mucho eso, sobre todo como esa carta de Ciel, del jefe Ciel, de un jefe indio de una tribu de los Estados Unidos, que cuando están empezando todo ese proceso de colonización y de conquista en Estados Unidos, el presidente le dice, venga, véndanos la tierra, y le dice, venga, es que esto no se puede vender, porque es que yo cómo voy a vender de lo que tiene un espíritu propio, con lo que, ¿cierto? El hogar. Y no solamente el hogar, sino el espíritu propio, lo que tiene vida. Yo no puedo vender la madre tierra. Yo no entiendo ese concepto de cómo voy a vender la madre tierra, cómo voy a vender mi madre, cómo voy a vender lo que tiene un espíritu, lo que sostiene la vida. Entonces es muy bonito porque también ese llamado. Ahora, dentro de la encíclica, algunos estudiosos hacen este llamado de atención, que es incluso mucho más interesante el subtítulo que le da a la carta encíclica del Papa Francisco, es el cuidado de la Madre Tierra. Entonces, cómo nosotros estamos llamados a una relación con el otro y con lo otro desde el cuidado. Y el Papa Francisco ha insistido mucho en eso, no solamente desde el cuidado de lo otro, sino desde el ejercer la ternura, con lo otro y con los otros. Es una relación más desde la ternura también, desde la relación, desde el cuidar al otro, desde sentirme responsable del otro. Y que ese cuidado parte de sentir que lo que le sucede al otro me afecta y yo hago parte de ese otro y ese otro hace parte de mí. Las Sagradas Escrituras y muchas cosas nos hablan sobre la naturaleza que atraviesa mucho nuestra historia y la historia de salvación, que cuando la leemos en clave de naturaleza es como que uno se asombra mucho. Y sé que Santiago conoce un poco sobre eso, más como el ciclo de cómo tantos elementos naturales han hecho parte de nuestra vida y que en tantas ocasiones nosotros pues como que lo dejamos pasar y se nos vuelve muy natural. Sí, y ahora que hice lo de las Sagradas Escrituras, que Jesús tenía como una intuición muy bonita frente a eso. A mí siempre me conmovió mucho el Evangelio en el que están preocupados por la comida y Él les dice, pero mi Padre no alimenta a los pajaritos todos los días, ¿cómo no los va a alimentar a ustedes? Y es como una muestra, y el catecismo de la Iglesia lo enseña, como ese tema de decir, como cuando uno ve, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh, no sé, o de algún artista,
que de pronto si uno ha tenido alguna relación, algún interés por el arte, uno ve más o menos el cuadro de Van Gogh y sin que tenga la ficha técnica uno dice, eso puede ser de Van Gogh, como que uno intuye por las pinceladas que es de ese artista. Y la Iglesia enseña que la creación permite intuir al creador, o sea, uno a través de la creación y de las criaturas puede intuir la naturaleza de ese creador, un creador que hace, como dice Jesús, que hace florecer las cosas, que alimenta. Incluso en el Deuteronomio creo que hay también una de las muchas normas, hay alguna que se refiere a eso, como si encuentras un nido en el suelo con unos polluelos, cuídalo. En fin, como que hay un tema muy bonito ahí. Entonces la intuición del creador por las criaturas lo debería invitar a uno como persona, pues, pero especialmente como cristiano, a decir, es que si yo cuido las otras cosas, como dice el Padre, las cuido con ternura, pues de alguna forma estoy como cuidando la obra de Dios, que es cuidar, no sé si decirlo cuidar a Dios, pero Dios está de alguna manera presente, de una manera muy íntima en todas sus criaturas. Incluso hay desde las visiones teológicas es cómo habla Dios, es decir, Dios cómo se revela, dónde se revela. Entonces, bueno, entonces en mi historia personal, en la historia universal, es también que habla a través de su palabra, pero también, bueno, habla a través de las personas, pero Dios también habla a través de su obra. Claro. Y una de las capacidades más bonitas que el ser humano tiene es la capacidad de contemplación. Es decir, cuando el ser humano es capaz de detenerse y contemplar y se deja maravillar por su obra. Entonces, cuando el ser humano tiene esa capacidad de contemplar, se está humanizando, porque hace tres cosas que no hacen los demás seres. Esa capacidad de contemplar lo lleva a uno a hacer arte, a hacer espiritualidad y a hacer ciencia. Son las tres, lo que lo lleva a uno a contemplar, lo conduce a uno a estas tres actividades que son, digámoslo así, propiamente humanas, que nos humanizan y nos vuelven más humanos. Incluso hoy en día es un concepto muy teso porque hoy se habla que los verdaderamente científicos son personas profundamente creyentes, porque llega un límite de la ciencia donde ya lo lleva a contemplar. Claro. o a creer. Una de las grandes discusiones o de las críticas que se le hizo al Papa Francisco cuando sacó la encíclica era porque el Papa San Francisco estaba hablando de ciencia, sobre todo desde esos conceptos norteamericanos, estadounidenses, que decían, vea, es que ¿por qué no se dedica a hablar teología o a hablar de Dios? Uh-huh. ¿Y por qué hace un referente a la ciencia? Entonces el Papa Francisco dice, venga, es que realmente cuando se llega en un modo de llegar a Dios es también a través de la ciencia y la contemplación. Y es muy bonito el Papa Francisco cómo se apoya en muchas visiones científicas en esta encíclica para llegar también a la contemplación y el cuidado de la tierra. Me hace pensar el Padre cuando habla de contemplación que en el libro de Voces Místicas de la Naturaleza, de Laura Montoya, que es el libro de Laura Montoya, que tiene como un origen pues muy bonito y muy interesante de sus hermanas misioneras metidas en la selva y digamos que muy aisladas probablemente de la Eucaristía por largos periodos de tiempo y en su misión pues muy internadas. Le hacían un poco como el reclamo, la pregunta a la madre de nosotros no tenemos tanto contacto con Jesús en la Eucaristía y cómo podemos encontrar a Dios, y entonces ella escribe este libro, Voces Místicas de la Naturaleza, muy recomendado, en el que le señala un camino para encontrarlo a través de los fenómenos naturales, del rayo, de la lluvia, del amanecer, del atardecer, y digamos que hace un desglose muy bonito sobre eso. Y en esa presentación de ese libro hablan de que la contemplación y la misión en un cristiano tienen que estar aunadas, o sea, contemplación y apostolado van juntas y una no se puede sin la otra. Ella les decía, si no está Jesús en la Eucaristía, si está Dios manifestado, como decía el Padre, en su naturaleza, que es susceptible de ser contemplada,
y que al ser contemplada nos va a llevar de una manera muy profunda al apostolado. Justamente algo que a mí me parece demasiado valioso de Laudato Si es que nos propone una conversión ecológica, y es justamente porque luego de un planteamiento demasiado profundo sobre cuáles son los problemas que tenemos hoy y cuál es el panorama que tenemos, pues no se queda solo en el planteamiento del problema, sino que de una manera muy cristiana, y con cristiana no me refiero solo a religiosa, sino a un acercamiento definitivamente conciliatorio con lo que está alrededor, pues nos propone una conversión ecológica. Y cuando lo leía me parecía valioso en sentir como la contemplación y la oración son puntos de partida para esa reconciliación con él, con el medio ambiente y con lo social que está a nuestro alrededor, que no se pueden separar, justamente porque pues somos sociales y somos ambientales. Entonces, frente a esta conversión se nos plantean, no sé, iniciativas muy, muy concretas. El Papa decía como dar las gracias después de, pues cuando tienes los alimentos frente a tus ojos. Yo lo he experimentado, cuando uno da gracias y por un momento se pone a pensar todo el proceso que pasaron los alimentos para que llegaran a la mesa. Eso implica que haya un reconocimiento de que somos el resultado de procesos naturales. Entonces, frente a esto, quisiera que pues los dos, de maneras muy particulares con sus experiencias de vida, cómo se han permitido a través de experiencias de la cotidianidad, pues permitirse esa conversión ecológica a la que, así como la conversión cristiana, estamos invitados todos los días como una práctica diaria. Bueno, cuando me invitaban al programa, yo me preguntaba, pues a mí por qué me invitaron a esto, ¿cierto? Porque sobre todo no hay veces se pregunta el tema, bueno, yo qué he hecho a nivel ecológico, ¿cierto? Y además de algunos signos fuertes a nivel parroquial. Pero yo decía, es que realmente la conversión ecológica es llegar a un estilo de vida como lo plantea la encíclica, por ejemplo, desde la economía. Ya no es la economía del consumo, sino la economía de la utilización media de las cosas pensando en las futuras generaciones. Entonces, una cosa concreta, por ejemplo, en mi conversión ecológica, es que yo utilizo los mismos zapatos todos los días desde hace 15 años. Entonces la gente yo los miro. La gente me pregunta, bueno, ¿y usted por qué no cambia, cierto? ¿Por qué no todos los días cambia de zapatos? Entonces yo le digo, no, es que hay que cambiar el concepto del consumo. Ya no es devorar y utilizar zapatos por utilizar zapatos, sino que piensa en las generaciones venideras. Tengo el mismo celular hace 10 años. Porque hay veces la misma tecnología nos va llevando a consumir, a devorar. Entonces ya no es ese concepto de devorar, de consumir. Entonces yo también estoy en una conversión ecológica, es decir, ir cambiando la mentalidad de esa mentalidad de consumo, de devorar, de acabar, por saber utilizar las cosas y tener medida la utilización de las cosas, sobre todo pensando en las generaciones venideras. Eso a nivel personal, entonces eso me ha llevado a un estilo de vida, ¿cierto? Claro. A un estilo de vida, incluso eso genera pues críticas, bueno, digámoslo así, hasta en la pinta de uno, ¿cierto? Hasta en la pinta. Porque entonces ya no es el quererse presentar uno como modelo de lo estético, sino tener medida de las mismas cosas, de la utilización. Incluso en el consumo de los alimentos. Mire, por ejemplo, tanto eso, ahorita cuando Ale nos habla del consumo de los alimentos, tener medida, no devorar, no acabar, no gastar, sino que realmente tener medida pensando en las futuras generaciones. Por ejemplo, en el agua, Papa Francisco hace ese llamado especial del cuidado del agua. Entonces es también cuidar y no devorar, no gastar, sino que utilizar con medida,
pensando también en las futuras generaciones y pensando también en el cuidado mismo de la tierra. Y es como muy pertinente eso en el momento coyuntural, justo en que estamos, porque pues estamos hablando de racionamientos, de personas que, o sea, los embalses pues en el país y en la región, y cada vez que empieza a llover yo veo un montón de gente que se alegra porque hay agua. Hay agua, claro, y es algo que es como muy obvio y quizás no es tan obvio. Y por eso me parece interesante que yo no he leído demasiadas pues encíclicas, pero digamos que los documentos que sí me he acercado de este Papa y de otros, creo que es quizás de los que yo he leído el más político, por así decirlo, y eso es muy bacano. O sea, que tiene un componente teológico definitivamente, pero que también se para un punto de vista muy aterrizado, o sea, muy pragmático. Y yo sentí cuando lo leí, papá no lo dijo así, pero lo sentí como cuando lo leí, que me decía, es que no se pueden hacer los bobos, no nos podemos hacer más los bobos con estas cosas, que creer que porque hago una cosa muy concreta en mi casa y porque boto la botella de plástico en la caneca blanca ya estoy salvando el planeta, sino que lo que dice el padre, hay un tema mucho más macro que tiene que ver con las mismas dinámicas de relacionamiento económico, con los productos, con los alimentos, y es interesante que el Papa se haya metido también en estos ámbitos, porque creo que es lo que el mundo demanda en este momento, además de la mirada piadosa, digamos, del tema, una mirada política que también nos corresponde, y nosotros como cristianos no solamente estamos llamados creo yo, a participar de la liturgia, de los ritos, de la oración, sino complementarlo con la vida social y política de una manera cristiana también. Y como nuestra vida propiamente dice, alabado seas tú, Señor, en nuestra cotidianidad, que yo creo que es algo que dejamos como muy en la liturgia, pero muchas veces nuestra vida y nuestros signos y la forma, nuestros rituales también pueden decir, alabado seas. Justamente quienes les llegó el periódico Misión, o si no lo han visto, los invito a que lo busquen en nuestro sitio web www.aerecumedellin.co. Había uno de sus artículos finalizando el periódico Misión sobre justamente esto: loado seas mi Señor, la forma en la que nosotros nos conectamos con esa alabanza a Dios a través de nuestras prácticas cotidianas. Justamente como lo decían ustedes, son cosas que se normalizan y que la coyuntura nos hace ver que hay que hacer algo. Hay un filósofo, Santiago me recordará el nombre, no lo recuerdo mucho, pero nos dice que nosotros valoramos las cosas cuando somos conscientes del límite, y es porque estamos muy conscientes de que se nos puede acabar. Si tú vas a La Guajira, te encuentras hoy con que no hay agua y ellos están absolutamente tranquilos con eso porque es su naturaleza, pero como nosotros no, nuestra ciudad, nuestro lugar le está faltando el agua en los últimos días, entonces ahí sí nos ponemos alerta. Qué importante es que nuestras acciones digan, alabado sea Señor, que esa conversión nos invite también como a un encuentro con Dios en nuestra relación cotidiana con el otro y con lo otro. Sí, es Wittgenstein, el filósofo. Pero me parece muy bonito el término, o sea, que incluyamos el término conversión en esta conversación, porque es algo que nos interpela cristianamente, pues de una manera muy directa, y que cuando pensamos, por ejemplo, cuando pasamos Cuaresma, que a uno resuenan ayuno, limosna, penitencia, o sea, ¿qué tiene que ver eso con...? Es decir, yo siempre me pregunto mucho, primero para mí mismo y también para las demás personas con las que comparto iglesia en mi cotidianidad, es cómo nos preguntamos el ser cristianos fuera de los templos y después de las misas, ¿cierto? Creo que no hay nada más sagrado en el mundo para nosotros que la Eucaristía y que Jesús Eucaristía, pero también veo, por ejemplo, a veces al final de la misa, mi mamá o cualquier persona tocando los pies a María Auxiliadora o alguna cosa así, y luego salir de ahí y tocar el tronco, la hoja de un árbol o consentir a un perrito, no sé. O sea, es decir, eso también es loar al Señor, incluso desde la ternura. Y sí tiene que ver con nosotros como cristianos. O sea, no somos solo cristianos. Esa es como la pregunta que yo me hago. ¿Cómo contemplamos por fuera? Tú ahorita preguntabas en la cotidianidad. Yo cuando estoy ante un fenómeno natural muy grande, por ejemplo el año pasado, creo que fue en octubre, que tuvimos el eclipse anular en Colombia,
Yo me fui hasta por allá, hasta el valle, para verlo. Y yo veía el eclipse en ese momento y yo era, pues casi que me invitaba a orar, o una cascada, por ejemplo, ese tipo de cosas. El cielo, a veces Los como atardeceres. se ponen los colores del cielo, los colores de las flores. Bueno, y ahí hay una cosa muy, muy tremenda que Santi toca pues, en este diálogo, es el tema de la conversión, que es la palabra es metanoia, que es cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad nos tiene que llevar, por ejemplo, sobre todo a un cambio, por ejemplo, de las economías. Por ejemplo, el Papa Francisco lo toca de una manera muy clara. Venga, es que estamos haciendo unos monocultivos. Y preparando pues este diálogo, yo he escuchado, por ejemplo, esa crítica que hacen en Colombia, por ejemplo, los monocultivos, por ejemplo, de palma, estas palmas para el biodiesel, donde ha generado, por ejemplo, cómo la economía, ecología y lo social están interlazados. Entonces, como en muchas ocasiones para tener esos grandes cultivos, monocultivos de palma, se ha desplazado gente de una manera violenta. Y cómo no puedes, el Papa dice, venga, no se puede hacer una ecología sin mirar al pobre, no se puede hacer una ecología sin tocar la economía, porque en muchas ocasiones podemos, en pro de lo ecológico, podemos agredir a muchas personas, y en pro de lo ecológico se nos olvida también el cuidado del otro. Entonces tenemos que tener ese sentido integral. Por eso lo que plantea el Papa en la encíclica es una ecología integral, que es que toque el ser humano, que cuide al ser humano, que cuide la naturaleza, pero sobre todo que incluso cuide la biodiversidad. Como por ejemplo el Papa dice, mire qué tan tremendo es esto, tan fuerte, tan violentos, cuando por ejemplo le entregamos al campesino semillas para que cultiven, pero las semillas no pueden producir el fruto no produce otra semilla, sino que va creando esa dependencia del otro. Claro. Esas semillas transgénicas donde crean esa dependencia de las grandes empresas. Entonces eso nos lleva también al cuidado del otro, al cuidado del pobre, al cuidado de las personas más desfavorecidas, al cuidado también de la biodiversidad, como por ejemplo las culturas. Estamos llamados a enriquecernos de la cultura del otro. Yo recuerdo mucho cuando pues hemos hablado mucho de el tener esa autonomía alimentaria, y esa autonomía alimentaria, mire, en catequesis yo le hablo a los niños, cuando hablo en catequesis de primera comunión, le hablo a los niños, por ejemplo, de un fruto que, por ejemplo, que da en tierra fría en las montañas antioqueñas, que se llama maravilla. Ellos no saben qué es, o el chachafruto, no saben qué es, o el bien me sabe el occidente antioqueño. Entonces es muy teso porque son alimentos propios de las regiones de Antioquia, pero que por los monocultivos se pierde la riqueza de la alimentación en la seguridad alimentaria. Ese tema que habla el padre de la biodiversidad y del cuidado me hizo pensar ahorita en Humboldt. Pues hay un libro que también es como una biografía de Humboldt, que se llama La invención de la naturaleza, que es de Andrea Wolf, y Humboldt era un personaje pues muy, muy interesante, pero como nosotros ahora hablamos de vamos a la naturaleza, o cuidar la naturaleza, como si el ser humano fuera una cosa y la naturaleza fuera otra cosa. La naturaleza son las matas, los animales, y el ser humano es otra cosa. Y en ese libro ella cuenta una anécdota de Humboldt real, pues, que él vino a Sudamérica y estuvo pues en Venezuela y en Bolivia y en Colombia y conociendo mucho de la riqueza de biodiversidad que en Europa no había, y se le metió a la cabeza que quería subir el Chimborazo, que es un cerro pues
icónico de Ecuador. De estas latitudes, pues, y cómo lo acompañaron unas personas locales a subir, una subida muy difícil, en ese tiempo seguramente muy agreste también, y cómo describe un momento como muy sublime en el cual Humboldt llega como a la cima del Chimborazo y hace como clic una idea en él que dice: somos parte de todo, o sea, todo hace parte de todo. Es que ahora es muy común que nosotros ya con la comprensión que tengamos, aunque deberíamos actuar diferente frente a eso, pero con la comprensión que tengamos, entendamos que algo que pasa aquí repercute en otra parte, pero en ese momento quizás, por eso se llama la invención de la naturaleza, porque él dijo, la naturaleza es una red de cosas que están interconectadas, son interdependientes, lo que yo haga sí afecta a otra especie. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esos posts pedagógicos de la importancia de las abejas, por ejemplo, y que una abeja y X, y dicen, si las abejas se extinguen, nos jodemos todos. Y entonces, esa mirada de Humboldt de somos una red, entonces cuidarme a mí, cuidar al otro, es cuidarme de alguna forma también a mí, y cuidar mis entornos es cuidar todo como un conjunto, y eso es muy bacano. Bueno, yo creo que nos van quedando cosas muy valiosas en nuestra mente y en nuestra conversación. Esta mesa nos permite cuestionarnos y de esa manera crecemos y nos hacemos iglesia, justamente porque la invitación esperanzadora de esto es que si bien hemos tenido como humanos y como humanidad la posibilidad de destruir mucho, también seremos capaces de sobreponernos, lo dice el Papa Francisco. No todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales. Mejor dicho, tenemos aún posibilidades. Me parece bonito pensar que aún estamos a tiempo, aunque tantas cosas nos dicen que no. Si tenemos acciones cotidianas que nos permiten conectarnos con este ser y estar en el mundo de una manera pacífica con el ser cristianos, yo creo que nos va a permitir construirnos de una mejor manera. Les agradezco mucho por permitirnos esta conversación. Como cada programa, queremos terminar conectados con el dueño de todo, con el creador, con el que nos ha regalado entre los colores de las flores, de los pajaritos, en sus sonidos, en los colores del cielo y también en la lluvia. Nos ha conectado mucho con su amor y su ternura, así que permitámonos, como siempre los invito oyentes, a que nos regalemos un momentico de conexión con él, que no hay nada más valioso para nosotros que al final de cada programa permitamos volver a ese que suscitó tantas cosas bonitas para que las pudiéramos conversar. Así que nada, podemos ir cerrando los ojitos y si no pueden, pues por lo menos disponerse para escuchar. Yo te invito a que ahí en casa, con los ojos cerrados, nos unamos a esta oración que marca la encíclica que dice: alabado sea mi Señor por mi hermana Madre Tierra que alimenta y que sostiene. Alabado sea mi Señor por mi hermano Sol que nos calienta, que nos acompaña, que marca el ciclo de nuestra vida. Por mi hermana Madre Luna, por las estrellas. Yo te invito también por el ser vivo que tengas al lado, puede ser un gato, un perro, una planta. Le des gracias a Dios por el aire, por el agua. Le des gracias a Dios por todos esos signos de la naturaleza, de nuestras hermanas, como decía San Francisco, nuestros hermanos menores que se manifiestan en nuestra vida. Le des gracias a Dios. Su obra nos habla de su presencia. Pidamos también al Señor la gracia de que nos haga protagonistas de la historia, para que no solamente le pidamos a Él, sino que nosotros también sintamos que tenemos el llamado del cuidado de la tierra y el llamado del cuidado de nuestros semejantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada, les agradezco mucho que
qué valioso es podernos sentar a hablar de los temas que acontecen en nuestro mundo y que siempre tendremos una posibilidad de mirarlo de manera cristiana y abrazarnos también desde esta manera. Muchas gracias por este espacio. Santi, vale, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta invitación tan especial en este día de nuestra Madre Tierra. Muchas gracias a ustedes siempre por escucharnos. Recuerden que este episodio lo podrán encontrar en nuestro YouTube, Arquidiócesis de Medellín, que estamos en Instagram como ARQ-Medellín 1 y que todo lo que sucede y acontece en nuestra arquidiócesis está en nuestro sitio web www.arqmedellin.co. Estén muy bien, bendiciones para todos. Hasta aquí, Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.